Muy bien, chicos. La clase de hoy es sobre el repaso del balotario de preguntas para el examen bimestral. Ejercicio 1 dice calcular X. Entonces, tenemos que el segmento AD engloba al segmento AB, al BC y al CD. Entonces, tendríamos que AD es igual a AB más BC más CD. O sea, la medida del segmento AD es igual a la medida del segmento AB más la de medida del segmento BC más la medida del segmento CD. AD, según el problema, vale 2X más 6. AB vale 10 centímetros, BC vale 8 centímetros y CD vale 6 centímetros. Muy bien, 2X más 6 es igual a 10 más 8 más 6. 10 más 8, 18. 18 más 6, 24. 2X sería igual a 24 menos 6. 2X sería igual a 24 menos 6, 18. Ese 2 pasa a dividir y tendríamos que X sería igual a 18 entre 2. Por lo tanto, X sería igual a 9 centímetros. Muy bien. Segundo ejercicio dice calcular X. Y me dicen que OM, ojo a, OM es bisectriz de qué ángulo? Del ángulo AOB. Acá corrijan, por favor. El ángulo AOB. Muy bien. OM es bisectriz del ángulo AOB. ¿Qué significa esto, profesor? Significa justamente que el ángulo AOB va a ser partido en dos mitades iguales. Si OM es la bisectriz y acá tengo 70, por lo tanto, este otro ángulo que se formaría entre MOB sería también igual a 70 grados. Muy bien. Entonces ya tengo la medida de todos los ángulos que pertenecen al ángulo AOC. Si te das cuenta, el ángulo AOC es un ángulo llano, un ángulo de media vuelta. Por lo tanto, si yo sumase 70 grados más 70 grados más X, esto sería igual a 180 grados. Muy bien. 70 más 70, 140, más X igual a 180 grados. Por lo tanto, X sería 180 menos 140 tendría que X valdría 40 grados. Bien, chicos, siguiente problema me piden calcular el complemento de X. Tengo todo este ángulo de una vuelta. Entonces, 4X más 4X más 40 más 8X, todo esto suma 360 grados, que es el ángulo de una vuelta, obviamente. 4X más 4X más 8X, 16X. 40 pasa a restar al otro lado, ¿sí? Y tendríamos que 16X es igual a 360 menos 40, 320. Ese 16 pasa a dividir al otro lado y tendríamos que X sería igual a 320 entre 16. X, por lo tanto, sería igual a 20 grados. La división de 320 entre 16 es 20. ¿Ahí termina el proceso del problema? No, no termina ahí porque me piden el complemento. Y el complemento de X sería 90 grados menos X, ¿sí o no? X vale 20, por lo tanto el complemento de X sería igual a 70 grados. Muy bien. ¿Tiene problema? Ángulos entre dos paralelas y una secante. Nos conviene trabajar, acuérdate, con los ángulos que se encuentran en la parte interior de las dos paralelas. Por lo tanto, X más 10 ubico el ángulo opuesto por el vértice a este, que sería este ángulo de acá, ¿sí o no? Que valdría también, como es opuesto por el vértice, también valdría X más 10. Lo mismo ocurre con el ángulo de 130 grados. Ubico el ángulo opuesto por el vértice, ¿sí? Y acá sería también 130 grados. Y tendría a continuación, ¿qué cosa? La Z del zorro, la famosa Z, ¿sí o no? Acá está la Z. ¿Qué te decía esa Z? Acuérdate que los ángulos son alternos. Y cuando los ángulos son alternos, son iguales. Por lo tanto, 130 grados es igual a X más 10. Bien, hallar X, ¿sí o no? 130 grados menos 10 grados igual a X. Por lo tanto, X valdría 120 grados. 1. Muy bien, problema 5 me dicen calcular phi. Entonces, aplico propiedad en este caso, propiedad fundamental de los triángulos, ¿sí? Que me dice que la suma de ángulos externos en un triángulo siempre suman 360 grados. Es decir, 120 grados más phi más 130 grados es igual a 360 grados. Phi más 120 más 130 es 250 grados. Igual a 360 grados, phi sería igual a 360 grados menos 250 grados. Por lo tanto, phi sería igual a 110 grados. ¿Qué me piden? Calcular phi únicamente. Por lo tanto, decimos que phi valdría ¿cuánto? Phi valdría 110 grados.
Problema 6 dice, clasifica el triángulo ABC según sus lados. A ver, si me piden según sus lados, necesitaría la longitud de los lados, ¿sí o no? Pero cuando no tengo la longitud de los lados, tengo que hacer uso de, en este caso, de la medida de los ángulos. Ah, ya, profesor, los ángulos sí me dan. El ángulo de ABC serían, los ángulos de ABC serían, perdón, 60 grados, alfa más 10 y alfa. Este teta que está acá es solamente un distractor, ¿sí? Porque nos conviene trabajar con los ángulos internos. Entonces, ¿de qué me sirve saber los ángulos? Ahorita te voy a explicar justamente. Primero determinamos los valores que me faltan, que es alfa y alfa más 10. Entonces, aplico la propiedad de los triángulos, en este caso que me dice que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. En el anterior ejercicio usamos la propiedad de la suma de los ángulos externos, que es diferente. Muy bien. Esto es igual a 180 grados. Alfa más alfa, 2 alfa. 60 más 10, 70. Igual a 180 grados. 2 alfa es igual a 180 menos 70 grados. 2 alfa es igual a 110 grados. Ese 2 pasa a dividir y tendría 110 grados entre 2 igual a alfa. Alfa, por lo tanto, valdría 55 grados. Una vez determinado el valor de alfa, tendría que este ángulo que se encuentra en el vértice B, alfa más 10, sería 55 más 10, ¿cuánto? 65 grados. Y este alfa que no tenemos, que sería 55 grados. Ahora, con ayuda de estos tres ángulos, voy a definir justamente el tipo de triángulo según sus lados. Ojo, porque si me pidiesen según sus ángulos, diría que ese triángulo es acutángulo, ¿sí o no? Tres ángulos agudos, 60, 65, 55. Pero no me piden eso, me piden según sus lados. Y según sus lados puede ser escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, ¿cuál de los tres es? En el isósceles recordemos que tenía que tener dos lados iguales, ¿de acuerdo? Dos lados iguales y a su vez también tenía que tener, por lo tanto, dos ángulos iguales. En el equilátero tenía que tener tres lados iguales y también tres ángulos iguales. Pero no ocurre esto, no ocurre ni lo que sucede en el isósceles, ni lo que sucede en el equilátero, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sucede en el escaleno. En el escaleno dice que no tiene ningún lado igual y tampoco tendría ningún ángulo igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al no tener ningún ángulo igual, determinamos que el triángulo es escaleno. Por lo tanto, decimos que ABC es un triángulo escaleno. Muy bien. Muy bien. Me piden, último problema, calcular alfa. Y aplico acá lo que viene a ser la propiedad de suma de dos ángulos internos que da la medida del ángulo externo del otro vértice, del tercer vértice. Es decir, este ángulo, ¿cuánto mide, profesor? Este ángulo, que es un cuadradito, significa que es un ángulo recto, por lo tanto, este ángulo mide 90 grados, ¿sí o no? Entonces, 90 grados más 3 alfa me da igual a 120 grados. 90 grados más 3 alfa es igual a 120 grados. 3 alfa va a ser igual a 120 grados menos 90 grados. 3 alfa sería igual a 120 menos 90, 30 grados. Alfa va a ser igual a 30 grados. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, alfa sería igual a 10 grados.